El nombre de Dios ha sido objeto de reverencia, debate y transformación a lo largo de la historia. En esta nueva entrega exploraremos el significado y la evolución del nombre Yahvé, desde su origen en el tetragramatón hebreo hasta su impacto en la transición del politeísmo al monoteísmo en el antiguo Israel. Además, abordaremos cómo los antiguos dioses fueron relegados y demonizados y cómo surgieron conceptos como el diablo y el gnosticismo. Punto 1. El nombre de Yahvé. Los judíos consideraban el nombre de Dios demasiado sagrado para ser pronunciado o escrito, por lo que comenzaron a expresarlo de manera abreviada. Yahvé se escribe en hebreo como Yod, He, Bab, He, y se translitera comúnmente como YHWH, un conjunto conocido como el tetragramatón. En Éxodo 3, del 13 al 15, cuando Moisés pregunta a Dios por su nombre, éste responde, Eye Asher Eye, que puede traducirse como Yo soy el que soy. El nombre YHWH está relacionado con las raíces del verbo ser en hebreo, haya, lo que refleja la idea de existencia eterna. El nombre Jehová, ampliamente conocido como otra forma de referirse a Dios, es un derivado de Yahvé, dado que los judíos evitaban pronunciar el nombre sagrado, comenzaron a usar términos como Adonai, Señor, o Hashem, el nombre. Entre los siglos 6 y 10 después de Cristo, un grupo de eruditos judíos, los masoretas, se dedicó a preservar y fijar el texto de la Biblia hebrea. Los masoretas, para evitar que el tetragramatón se leyera sin vocales, combinaron las vocales de Adonai con las consonantes de YHWH, resultando en la forma Yehová, que dio origen al nombre Jehová. Otro nombre para Yahvé es Elohim, que aparece varias veces en la Biblia. Es un término genérico que puede significar Dios o dioses, dependiendo del contexto. Punto 2. Del politeísmo a la monolatría. Israel formaba parte de los pueblos semitas, junto con cananeos, arameos, fenicios, moabitas, amonitas y otros. Estos pueblos compartían un panteón de dioses conocido como el panteón cananeo o semita, que incluía deidades como el Astarte, Baal, Yam y Mot. El dios supremo era él, al que se rendía gran culto. Con el tiempo, Yahvé fue tomando progresivamente el lugar de él, y el término él pasó a usarse para designar lo relacionado con lo supremo, como en Israel, que significa Dios lucha o Él lucha. El paso hacia el monoteísmo fue gradual. Yahvé asumió un rol central, pero inicialmente coexistió con otros dioses. Por ejemplo, en el siglo XI a.C., el rey Saúl adoraba a Yahvé, pero nombró a sus hijos Eshbaal, hombre de Baal, y Merib-Baal, defendido por Baal. En el siglo X a.C., el rey David estableció a Yahvé como protector de la dinastía, y Salomón construyó el templo de Jerusalén para rendirle culto. Sin embargo, durante sus reinados aún se practicaba la monolatría, adoración principal a un dios, sin negar la existencia de otros, en lugar del monoteísmo.
Salomón, por ejemplo, al casarse con mujeres de otros pueblos, permitió el culto a dioses como Astarte, e incluso se construyeron santuarios en el honor de Astarte. Punto 3. De la monolatría al monoteísmo. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el poder. Su reinado opresivo y los altos impuestos provocaron la división del reino en Israel, norte, y Judá, sur. En ambos reinos se adoraba a Yahvé, pero a menudo mezclado con símbolos y prácticas cananeas. En 722 a.C., Israel cayó ante Asiria y Judá interpretó esta derrota como una advertencia divina. Profetas como Jeremías y Ezequiel proclamaron la necesidad de adorar exclusivamente a Yahvé y abandonar otros dioses para evitar un destino similar. Sin embargo, Judá también cayó ante Babilonia en 587 a.C., y durante el exilio babilónico se consolidó el monoteísmo en Yahvé. Los judíos, cuyo nombre deriva del reino de Judá, donde se encuentra Jerusalén y el templo de Salomón, afianzaron esta creencia. En 538 a.C., el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar a su tierra, donde reconstruyeron el templo destruido. Punto 4. Persecución de los antiguos dioses y sus seguidores. En los siglos 8 al 7 a.C., bajo reyes como Ezequías y Josías en Judá, se llevaron a cabo reformas religiosas para purgar los cultos paganos. En 2 de Reyes 23, del 1 al 20, se narra cómo Josías, tras encontrar el libro de la ley, probablemente Deuteronomio, renovó el pacto con Yahvé y destruyó altares, imágenes y santuarios dedicados a Baal, Asera, Moloc y otros dioses, incluido el altar de Betel establecido por Jeroboam. También eliminó prácticas como los sacrificios humanos y la adivinación. Los textos bíblicos como 2 Reyes 23, versículo 10 y Jeremías 7, versículo 31, asocian la idolatría con crímenes como el sacrificio de niños a Moloc, aunque algunos estudiosos sugieren que estas descripciones podrían exagerar para demonizar a cultos rivales. En la narrativa bíblica, los reyes buenos son elogiados por destruir ídolos y en esos casos extremos matar a sus sacerdotes. Un ejemplo es Elías, quien en el Monte Carmelo ordenó la ejecución de 450 profetas de Baal. Entonces Elías dijo al pueblo: «Tomad los profetas de Baal, no sea que ninguno de ellos escape». Y los tomaron, y Elías los llevó al arroyo de Cisón, y los degolló allí. 1 Reyes, capítulo 18, versículo 40. Esta violencia, como en el Deuteronomio, capítulo 13, versículo 6 al 18, refleja un celo monoteísta que exigía la erradicación de la idolatría, incluso mediante la muerte de quienes la promovían. Si te incitare tu hermano, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, no consentirás con él, sino que lo matarás, le apedrearás hasta que muera. Si oyeres en alguna de tus ciudades, se dice, han salido hombres perversos, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. Deuteronomio 13, versículos del 6 al 18.
Estas órdenes muestran un rechazo radical a los cultos paganos, a menudo resuelto con violencia ritualizada. Punto 5. El surgimiento del diablo. Muchos dioses antiguos, como Baal, fueron demonizados. Baal, una deidad popular, pasó a ser degradado como Baal Zebú, señor de las moscas, y en el cristianismo se convirtió en un príncipe de los demonios. Sin embargo, la figura del diablo como un ente malvado opuesto a Yahvé es posterior al judaísmo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Shatán, el adversario o el acusador, no es enemigo de Yahvé, sino un agente divino que prueba la fe humana, como en Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12, y el capítulo 2, versículos del 1 al 7, donde fiscaliza Job, o en Zacarías, capítulo 3, versículo del 1 al 2, donde acusa a Josué y es reprendido por Yahvé. Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 2. La idea cristiana de Satanás como adversario de Yahvé surge principalmente en el Apocalipsis, siglo I después de Cristo, donde se lo describe como el dragón y la serpiente antigua. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y capítulo 20, versículo 2, enfatizando su derrota a diferencia del judaísmo, donde es subordinado, y el gnosticismo, donde el mal radica en el demiurgo. Errores comunes incluyen asociar a la serpiente del Génesis, capítulo 3, versículo 1, con Satanás. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O identificar a Lucifer, Isaías capítulo 14, versículo 12, con Satanás. Este último es un oráculo contra un rey de Babilonia, no un ser sobrenatural. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías capítulo 14, versículo 12. Punto 6. Gnosticismo. El gnosticismo designaba a grupos de los siglos I al 3 después de Cristo que consideraban al Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, como un villano, un demiurgo inferior, y creían en un Dios supremo trascendente. Entre estos estaban los ofitas, adoradores de la serpiente del Génesis, los setianos, seguidores de Set, hijo de Adán y Eva, y los basilidianos, seguidores de Basílides de Alejandría. Influenciados por Platón, los gnósticos adoptaron el concepto del demiurgo, del Timeo, pero lo reinterpretaron como un ser ignorante o malvado, Yaldabaoth, que creó el mundo material y a los humanos por arrogancia y deseo de control. En su visión, Jesús era un enviado del Dios verdadero, el pleroma, no del demiurgo, y tenía un cuerpo espiritual, no físico. La serpiente del Génesis era un símbolo de gnosis, conocimiento, enviada para liberar a la humanidad del demiurgo. Los movimientos gnósticos fueron perseguidos y desaparecidos por el catolicismo, quienes impusieron la teología de San Pablo. Los interesados en el esoterismo y los pensadores opuestos a la Iglesia han tomado, durante la época moderna, un especial interés en el gnosticismo.